De Quirófano, un programa de SECCE presentado por el doctor José Luis Pomar. Hola, mi nombre es José Luis Pomar y me gustaría invitaros durante unos minutos a echar un vistazo y escuchar a algunos de nuestros colegas, cirujanos cardiovasculares todos, quienes por una u otra razón se hallan en estos momentos en un país extranjero. Su motivación puede ser tan diversa como sus planes, tanto actuales como cara al futuro más o menos inmediato. Pero, de alguna manera, la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular pensó, y a mi parecer con buen criterio, que conocer quiénes son, su experiencia y las vicisitudes que han tenido que superar para llegar al lugar en que están, lo bueno y malo con lo que se han enfrentado, sus vivencias personales e incluso familiares, y lo que pudieran recomendar a las generaciones que van paulatinamente tomando el relevo en la asistencia, en la investigación y en la docencia de esta apasionante especialidad de la medicina. Todo ello pudiera ser de interés para todos nosotros. Bueno, hoy vamos de hecho a cruzar el charco. Vamos a ir al continente americano, a Estados Unidos, y vamos a charlar con Víctor Bautista, un buen compañero nuestro de La Coruña, en realidad, y que desde hace unos años está como ni años, yo diría que un año, como cirujano en Texas, en San Antonio, en Estados Unidos. Hablamos ahora con Víctor. Muchas gracias por la invitación, porque para mí es un honor siempre estar con la Sociedad Española, y luego un placer siempre estar contigo, José Luis, que además de buen compañero te considero buen amigo. Pues yo ahora mismo estoy trabajando en los Estados Unidos, concretamente estoy trabajando en San Antonio, en el estado de Texas, y llevo poco tiempo, llevo menos de un año, no llego al año. Principalmente trabajé en la Fundación Jiménez Díaz en la época de residente, luego estuve principalmente en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca de Murcia. Yo soy oriundo de allí, o sea, soy de Murcia y originariamente, y luego, pues antes de venir aquí, trabajé 12 años en el Servicio Gallego de Salud, en La Coruña. Yo me marché de España con 45 años, Sí, hombre, pues normalmente, como saben, nosotros en España nos formamos principalmente como cirujanos cardíacos de adultos. Yo hice mi formación reglada en cirugía cardíaca de adultos, pero luego desde etapas muy precoces pues tuve mucho interés en la cirugía cardíaca infantil y congénita, y fue un poco, pues ha sido siempre pues mi principal vocación o mi principal zona de experiencia dentro de la especialidad, aunque siempre he tratado de mantener en la medida de lo posible pues conservar destrezas dentro de la especialidad más allá de lo que es solo la cirugía cardíaca infantil y congénita. Yo ahora mismo estoy contratado por Baylor y estoy contratado como Associate Professor, que en España sería el equivalente a un profesor titular de universidad. Y luego estoy de cirujano cardiotorácico senior en el Hospital de Niños de San Antonio. Esto fue llegar de un contacto previo. Yo estaba trabajando durante largo tiempo, como he dicho, en el Servicio Gallego de Salud. Estuve allí prácticamente 12 años. Y bueno, estando allí, pues me contactaron porque pues, pensaban que podía ser de utilidad aquí al grupo quirúrgico. Y bueno, pues después de una negociación y de los términos de un contrato, pues nos vinimos aquí a trabajar sobre un contrato ya estipulado, evidentemente. Cuando uno toma una decisión de este calibre, entran muchas cosas en juego y en valoración, más allá de una sola decisión. Pero bueno, en principio, lo que motivó más pues fue evidentemente que yo entendía que era una mejora profesional sustancial, ¿no? Con respecto a la situación que yo tenía, pues estar de profesor en una universidad, que para el que no lo sepa, pues aquí se hizo el primer trasplante cardíaco en Estados Unidos, han trabajado grandes pioneros de la cirugía cardíaca como Cooley, como De Beque y actualmente como Coselli.
pues poder formar parte de la misma institución y profesionalmente, pues la oferta también era muy interesante. Entonces, el principal motivo fue mejora profesional. Pero bueno, entraron en liza otros factores. Bueno, también la familia, los niños que tuvieran, yo entiendo que a lo mejor aquí recibiendo educación aquí tienen, a lo mejor en el futuro tienen más oportunidades y bueno, y una serie de factores porque al final precipitaron tomar esta decisión. Yo siempre cuando me he movido de sitio lo que más echo de menos son las personas, ¿no? El resto de la renuncia a mí normalmente me resulta muy liviana porque quiero decir, normalmente mientras vivas en una sociedad occidental, entre comillas, pues bueno, el ocio, el estar, bueno, para mí me resulta bastante similar. El clima también es importante porque en este caso donde yo estoy en San Antonio el clima es muy favorable, me recuerda mucho a mi Murcia natal. Pero bueno, lo que más echas de menos evidentemente son las personas. En casi 12 años pues yo he tenido la gran fortuna de conocer a gente, a compañeros y a personas en Galicia que a mí me han influenciado evidentemente en tanto personal como profesionalmente de manera importante, ¿no? Y eso es un poco siempre lo que más echas de menos cuando te mueves de sitio, por lo menos toda la gente. Lo demás, el clima, la comida, el hospital en sí, la infraestructura, todo eso para mí son cosas bastante menores. Pues si te soy sincero ha sido muy sencillo porque aquí la gente, bueno, tú conoces también este tipo de hospitales, la gente todos sabían que venía con tiempo, los había conocido a todos, en teoría antes de iniciar uno de estos proyectos siempre tienes una entrevista personal que vienes a conocer a todo el equipo. Yo desafortunadamente no pude hacerla por el COVID, pero sí que tuve conocimiento, sí que me introdujeron, sí que conocí a todo el equipo a través de manera virtual y bueno, pues toda la gente estaba expectante con la venida y la verdad que ha sido bastante sencillo. Y para los niños, bueno, estamos en Texas, sabes que aquí hay una influencia muy importante de Latinoamérica, de Hispanoamérica y sobre todo de México, y bueno, aquí en muchos colegios hay ya clases preparadas para los niños hispanohablantes que las llaman Spanish Immersion, que bueno, que son una especie de combinación entre inglés y español. Y bueno, pues los niños muy rápidamente también se han adaptado a las clases y la verdad que están muy contentos porque dicen que aquí no les mandan deberes. Entonces están encantadísimos. y a partir de ahí, pues bueno, nos hemos adaptado yo creo que bastante bien y bastante rápido. Pues yo, tanto en este servicio donde trabajo ahora como cuando estuve en Boston, aquí yo diría que es un sistema intermedio. Al estar en el mundo académico, sí que es cierto que todo el mundo tiene un supervisor y tú reportas a tu supervisor. Pero sí que es cierto que cuando te contratan como senior cardiothoracic surgeon, sí que es cierto que tú tienes cierta libertad de que los cardiólogos te envíen a ti pacientes directamente, de planificar tus intervenciones y de cuidar de los pacientes o en la manera en que tú más o menos estimes conveniente. Por supuestísimo, como cualquier otro centro, hay reuniones diarias con cuidados intensivos, con cardiología, entre los miembros del equipo quirúrgico y bueno, pues siempre se toman decisiones consensuadas. Pero en ese aspecto sí que eres un poco autónomo diría, que es la palabra más que independiente. Pero sí que es cierto que a nivel académico sí que tienes tus supervisores a los que tienes que reportar en todos los aspectos, ya no solo en tu práctica clínica, sino en tu práctica académica, incluso para cualquier cosa, para dar una charla en un congreso, todo eso está totalmente reglado y formalizado. Aquí se trabaja de manera muy importante en equipo, cada uno tiene un poco asignadas sus tareas en la zona en la que se desenvuelve mejor. Por ejemplo, yo al poco de llegar aquí, con la experiencia que había adquirido en Galicia, pues montamos un programa de cirugía mínimamente invasiva que lo está publicitando el hospital y bueno, y a pesar de llevar poco tiempo aquí, pues eso el hospital lo promociona y todo eso. Entonces, normalmente, como digo, a nivel jerárquico siempre hay una cabeza visible que bueno, a la que tienes que reportar, pero sí que es cierto que bueno, que gozas de cierta autonomía
en tu práctica diaria. Y luego, evidentemente, aquí hay una relación muy estrecha, como también la hay en muchos centros en España, con la cardiología, y bueno, las decisiones siempre se toman de manera consensuada con la cardiología. Este es un tema que también preocupa aquí. Como tú bien sabes, que has trabajado de cerca con el AATS y con la sociedad, y yo tengo el honor de ser miembro también, pues hay una fuerza de trabajo revisando ese tema, porque es evidente que a pesar de que en los hospitales de aquí, pues la mayoría del personal son mujeres también, en otras especialidades médicas, por supuesto en la enfermería y en otras facetas de los profesionales de la salud, pero sí que es cierto que lo que es en cirugía cardiotorácica, pues el número de mujeres es bastante reducido, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí también es así. Aquí nosotros donde trabajamos, en principio, tanto aquí en el Hospital de Niños como en los hospitales de adultos, que la franquicia para la que trabajo tiene más de 60 hospitales y en todo Estados Unidos y en algunos en Latinoamérica, pues en los hospitales de aquí más cercanos, que tenemos 3 hospitales de adultos, pues realmente no hay ninguna mujer de cirujano cardiotorácico. Yo creo que la cirugía cardiovascular tiene un futuro, al contrario de lo que dice mucha gente, tiene un futuro fantástico. Yo creo que hay que trabajar cada vez más en terapias de cirugía mínimamente invasiva, y creo que ese es el camino. El otro día estuve con el doctor Morales, un compañero de cirugía de adultos, viéndole operar, y hizo un recambio mitroaórtico en un paciente de 80 años por toracotomía anterior derecha, ¿no? Yo creo que eso es un poco el devenir de los tiempos, que vamos a tener que ser cada vez menos agresivos en nuestra intervención, pero que yo creo que la cirugía cardíaca goza de un buen futuro, pero hay que readaptarse un poco a los tiempos. Pues bueno, pues ser un poco camaleónico y adaptarse un poco al futuro que no es que venga, que ya está aquí. Pues yo siempre le he dicho lo mismo, desde que ya me considero como un abuelo, porque siempre en los sitios donde he estado y he hablado con los residentes siempre les he dicho lo mismo. Les he dicho siempre que lo que un residente, un adjunto joven debe buscar es formarse bien. Formarse bien porque te da las herramientas para el futuro. Si uno se queda siempre, que hay mucha gente lo hace y por supuesto que no quiero yo criticarlo, pero si uno se queda en el mismo sitio siempre, hace la residencia, se queda allá a trabajar y tal, pues realmente no conoce otra forma de trabajar, no conoce otras técnicas diferentes, no conoce otras mentalidades diferentes, y realmente yo creo que todo pasa por una buena formación, porque si uno tiene una buena formación, pues luego las oportunidades surgen. Si uno pues se queda siempre en el mismo sitio, pues lo más normal es que o te contraten en el mismo sitio o luego tengan más dificultades, ¿no? Entonces yo siempre apuesto porque las nuevas generaciones se formen, y creo que son los tiempos que vienen, que hay que salir al extranjero, hay que ir a otros servicios y hay que conocer otras maneras de trabajar diferentes. Lo que habría que hacer un poco es reforzar las partes de la especialidad que no están muy bien estructuradas. Todos, como digo, nos formamos en cirugía de adultos. Cualquier residente que acaba, pues está en contacto con la patología coronaria, con el reemplazo valvular aórtico, con el reemplazo y la reparación valvular mitral. Pero bueno, hay cosas que son importantes, y yo creo que la mentalidad un poco en España es formarse en adultos y luego pues dejando un poco de lado otras cosas que son inherentes a nuestra especialidad. Está bien saber de cirugía torácica, aunque uno no se vaya a dedicar a eso. Está bien saber de cirugía de las cardiopatías congénitas, aunque uno no se vaya a dedicar a eso. Y está, por ejemplo, también saber de técnicas endovasculares o de técnicas de cardiopatía estructural, que ahora están tan de moda, independientemente de que uno se vaya a dedicar a eso, porque amplía tus posibilidades laborales y amplía como he dicho antes, un poco las herramientas que tiene uno para abrirse paso en la especialidad con posterioridad. Aquí la relación paciente-cirujano es muy estrecha, yo diría muy estrecha, en el sentido de que pues hay prácticamente visita diaria, estableces
mucho vínculo con los familiares y luego, a diferencia un poco de lo que yo he vivido en el pasado, pues aquí el cirujano se ve como una especie bueno, está muy bien visto socialmente y es una persona pues de cierta relevancia, ¿no? Luego, también otra cosa que me ha llamado la atención, aquí hay un cierto, la religión un poco lo impregna todo. Por ejemplo, yo estoy en una cadena de hospitales que es Christus, pero la competencia aquí es la cadena de hospitales metodistas y por otro lado están los hospitales baptistas, ¿no? Aquí, entonces, pues bueno, pues eso, el cirujano pues siempre te están diciendo que Dios le bendiga, que rezamos por usted, que bueno, hay una relación muy estrecha, pero como digo, siempre de mucha deferencia, Aquí es una relación totalmente diferenciada, quiero decir, los residentes tienen su grupo independiente y se organizan entre ellos, independientemente de que evidentemente pues acuden a las sesiones, ayudan en quirófano y todo con los adjuntos. Bueno, y los adjuntos pues se relacionan entre ellos. Donde yo trabajo en España, pues normalmente era una relación mucho más lineal, ¿no? Pues los residentes estaban con los adjuntos con los residentes. Aquí son como grupos diferenciados, independientemente de que por el día a día y por el trabajo, pues todos tenemos que compartir muchas horas y estamos muy involucrados. Están muy bien remunerados los cirujanos en Estados Unidos. De hecho, yo creo que probablemente también creo que están muy bien remunerados por la política sanitaria que hay aquí. Nosotros para cuando operamos un paciente generamos lo que se llaman aquí RUVs, que vienen a ser pues vienen a reflejar un poco la complejidad de la intervención, ¿no? Y cuanto más RUVs generas, pues el hospital más cobra los seguros, ¿no? Entonces, la cirugía cardíaca es de lo que más RUVs genera para el hospital, ¿no? Es decir, los seguros pagan muy bien la cirugía cardíaca en general y la cirugía cardíaca infantil en particular. Entonces, pues los cirujanos cardiovasculares o cardiotorácicos son remunerados de acuerdo a esos baremos que hay de los seguros, ¿no? Entonces, yo la verdad que creo que se cobra perfectamente. Quiero decir que no se puede quejar un cirujano cardiotorácico, y más sabiendo cuál es el salario medio en Estados Unidos. Un cirujano cardiotorácico está muy, muy, muy por encima del cirujano de la persona corriente de la calle. Y además hay otro tema, aquí los sueldos no son fijos, tú tienes un salario base, pero luego dependiendo de los RUVs que tú generes, pues puedes tener incentivos o bonus, como lo llaman aquí, a final de año, que pueden incluso mejorar tu sueldo. Y además, cuando perteneces a una institución académica de prestigio, como en este caso Baylor, pues llevan lo que ellos llaman los benefits. Es decir, tienes sus planes de pensiones privados que pagan ellos, tienes seguros de vida y seguros de salud que pagan ellos. Entonces, yo creo que realmente no se puede decir ni muchísimo menos que un cirujano cardiotorácico en Estados Unidos está mal pagado. Y con respecto a España hay una diferencia bastante notable y dejémoslo ahí, José Luis. Bueno, aquí eso es casi obligatorio. Aquí, en cualquier currículum que tú quieras presentar en cualquier sitio, es importante dos cosas que me han llamado la atención. Uno, pertenecer a sociedades científicas y estar involucrado activamente en sociedades científicas. Y otra cosa que a mí personalmente me llama la atención es haber hecho actividades de voluntariado, de cosas por la comunidad en tu tiempo libre y todo eso. Esas son dos cosas que, como digo, son puntos importantes que se revisan en cualquier currículum a la hora de pedir un trabajo, a la hora de moverte profesionalmente. Entonces, sí que es cierto que la gente pertenece a asociaciones y de manera activa como norma general. Yo tengo la suerte de, como he dicho, de trabajar para esta compañía que tiene muchos hospitales y ya estoy colaborando con nuestros 3 centros de adultos aquí en San Antonio. Entonces, tengo también la experiencia que comentas del Heart Team de adultos. Pues, si te soy sincero, lo veo menos conflictivo que a lo mejor en España en muchos datos. Yo creo
Vamos a ver, aquí todo el mundo está todo muy legalizado, hay abogados por todas partes y bueno, los seguros de responsabilidad civil son altos. Entonces, la gente, en general, los cardiólogos, si un paciente tiene indicación quirúrgica, no suelen inventar nada. Quiero decir, siguen las guías clínicas de manejo y normalmente los pacientes son derivados sin mayores problemas a cirugía, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia. Muchas veces, si te soy sincero, no hay ni sesión de por medio. Te llaman y te dicen, oye, que acabamos de cateterizar este abuelito con una estenosis aórtica y tiene un puente, lo queremos mandar para operar y tal y cual. Y bajas allí, ves al enfermo y lo metes en lista quirúrgica. Quiero decir, veo a lo mejor veo que la gente sigue más a rajatabla un poco las guías clínicas sin mayores confrontaciones. Tomar una decisión de este calado no es para 6 meses ni para un año, evidentemente es un proyecto como mínimo a medio plazo, ¿no? Y también ya te he dicho que había otros factores en consideración. Yo creo que esto para mis hijos puede ser una experiencia apasionante que les puede abrir un montón de oportunidades. Entonces, pues esto evidentemente es un proyecto a medio plazo como mínimo. Sí que es cierto que yo tengo plaza en el sistema público de salud español y que, bueno, tampoco descarto taxativamente que en un futuro a medio o largo plazo no vaya a volver a España. Pues eso nunca se sabe. También te digo una cosa, si me hubieran dicho, José Luis, hace un año y pico que iba a estar aquí, te hubiese dicho que si estabas loco, que no iba a poder, que no iba a ser, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es seguir aquí a medio o largo plazo, pero el tiempo dirá lo que hacemos. Me he quedado sorprendido aquí de lo presente que está la cultura española. Aquí hay una influencia muy importante de Hispanoamérica y evidentemente España, no voy a descubrir nada, ha jugado un papel fundamental, ¿no?, en Hispanoamérica a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, aquí el español, ya solo el acento español al hablar, la cocina española, la historia de España es muy, muy bien valorada y muchas veces la conocen mejor que uno mismo, ¿no?, que es de allí, ¿no? Entonces, pues eso. Y luego, pues también es cierto que la comida española es muy valorada también y ahí es cierto por la zona, pero bueno, eso está en todas partes del mundo, hay restaurantes de comida española, ¿no? Y siempre pues están queriendo que invitarte o que vayas al típico restaurante español donde te ponen paella y un vino de la tierra, ¿no? Eso es lo más típico. Pero bueno, la cultura española está muy presente a todos los niveles y, bueno, como tú dices, fundamentalmente la cocina, el deporte, con las Olimpiadas, siempre te están preguntando, que a lo mejor yo ni lo sigo y me dicen si gana España o no gana España, bueno, pero vamos, sí que tiene tirón aquí la cultura española. Yo diría que perseverante. Lo que más me gusta de un colega es que sea trabajador y esté preocupado por el paciente. Que me traten como yo los trato a ellos. A lo mejor soy un poco engreído. Hacer deporte, me encanta hacer deporte. De pequeño, desde que me acuerdo, siempre decía que quería ser médico y después abogado. Me hubiese gustado ser abogado también. Pues si siguen las cosas como están aquí y tal, pues ¿por qué no aquí? En Estados Unidos. Que Cervantes. El rayo que no cesa, de Miguel Hernández. El que más me gusta es Beethoven. Pintor, me gusta mucho Picasso. La falsedad. Pues la hipocresía, la gente hipócrita, que la gente que te está diciendo una cosa a la cara y está pensando en hacer exactamente lo contrario de lo que te está diciendo. Me gustaría no morirme, pero si me tengo que morir, pues me gustaría morir de una manera que no fuese dolorosa, me gustaría morir de manera repentina y sin darme cuenta. A mí me da pena la gente que hace las cosas que hace las cosas mal, pero que no se da cuenta, que es por ignorancia. Pues muchas gracias, José Luis, a ti por esta muy amable entrevista y también quería agradecer a la Sociedad Española por acordarse de mí y a Pilar Gascón por toda la labor de coordinación que ha hecho para que esto sea posible. Muchas gracias a todos.
Ante quirófano. Un programa de SECCE presentado por el Dr. José Luis Pomar.